¿Qué pasaría si te dijera que un simple centavo puede cambiar tu vida? Este pequeño tesoro de cobre ha hecho millonarios a personas comunes. Quédate, porque te voy a enseñar cuál es. Detente un momento. Piensa en todas las veces que has recibido cambio en una tienda, en el café de la mañana, o en la gasolinera. Piensa en todos esos centavos que has dejado caer en frascos, en cajones, o que simplemente has ignorado, considerándolos insignificantes. Ahora, déjame hacerte una pregunta que cambiará la manera en que ves el sueldo que llevas en el bolsillo. ¿Y si te dijera que entre ese montón de cobre sin valor podría estar escondido un fantasma? Un espectro de la historia numismática, un error de la Casa de la Moneda que podría valer más de $800.000. Así es, un solo centavo que podría comprarte un coche de lujo, pagar la entrada de una casa, o simplemente cambiar tu vida para siempre. Mientras tú lees esto, hay personas en todo Estados Unidos que están revisando frenéticamente sus frascos de monedas. No lo hacen por hobby, lo hacen por necesidad. Están buscando el Spend vs Collector, la línea divisoria entre quienes gastan su fortuna sin saberlo y quienes la atesoran. Tú, en este preciso instante, tienes la oportunidad de decidir de qué lado quieres estar. La mayoría de la gente mira un centavo de 1964 y ve un centavo. El coleccionista ve una posible puerta a la riqueza. ¿Tú qué ves? El miedo a perder dinero es un poderoso motor, y en el mundo de la numismática, el mayor error que puedes cometer es la omisión. No se trata solo de no encontrar la moneda, se trata de no saber que debías buscarla. La historia del centavo de 1964 con marca de CKD, de Denver no es solo una lección de historia, es una clase magistral sobre cómo el desconocimiento puede costarte una fortuna. Adentrémonos en el corazón del misterio. La moneda de la que hablamos es el Lincoln Penny de 1964, acuñado en la ceca de Denver. En la superficie, parece una moneda común. De hecho, se acuñaron más de 3.8 mil millones de estas piezas. Con una composición del 95% de cobre y un 5% de estaño y zinc, pesan 3 y 11 gramos y tienen un diámetro de 19 milímetros. Diseñado por Victor David Brenner, el anverso muestra el perfil de Abraham Lincoln y el reverso, el famoso memorial de Lincoln. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. ¿Qué convierte a uno de estos 3.8 mil millones de centavos en un fantasma del mercado? No es una sola cosa, sino una combinación de factores que lo elevan de la insignificancia a la leyenda. El primero, y el más importante para el valor de ensueño de $867,000, son los errores de acuñación. Imagina por un momento el proceso de acuñación. Es una danza de precisión, donde el metal se convierte en arte. Pero a veces, la maquinaria falla, los troqueles se desgastan o se golpean mal, y el resultado es una anomalía, una rareza que los coleccionistas ansían. Hablamos de errores como el doble troquel, double die, donde el diseño se imprime dos veces, creando un efecto de sombra o duplicación en las letras o la fecha. Un centavo de 1964 con un error de doble troquel en el anverso, DDO, puede tener un valor que oscila entre los $50 y los $150 o más, dependiendo de su estado. Otro error buscado es la marca de ceca vuelta a punzonar, Repunched Mint Mark o RPM, donde la D de Denver se estampó más de una vez y en diferentes posiciones. Estos pueden alcanzar precios de entre $5 y $50. Pero incluso estos errores, que ya son emocionantes de encontrar, palidecen ante la verdadera joya de la corona, los planchets o discos de metal incorrectos. Imagina que, por un error en la fábrica, un disco de metal destinado a ser una moneda de 10 centavos, o incluso una moneda de un país extranjero, se cuela en la prensa de los centavos. El resultado es una moneda de un centavo con el tamaño y el peso de otra denominación. En 1964, se acuñaron centavos de Lincoln sobre planchets de 10 centavos de cobre níquel, una rareza que puede alcanzar los $2,880 o más. Y existe el caso aún más fascinante de un centavo de 1964 acuñado sobre una moneda de plata de la India, una rareza que pasó desapercibida durante años. Sin embargo, la verdadera estrella de nuestra historia es un error aún más específico y raro. El valor de $867,000 no se atribuye a un error común, sino a una combinación casi mítica de circunstancias. La comunidad numismática habla de ciertos ejemplares de 1964 con errores de
acuñación tan dramáticos, tan fuera de lo común, que su cotización se dispara. El SMS, Special Mint Set, de 1964, del cual se estima que solo existen unos 30 ejemplares, alcanza un valor de $5,000 o más. Pero el valor de $867,000 apunta a un espécimen en una condición casi perfecta, con errores que lo convierten en un unicornio para los coleccionistas. En el mundo de la numismática, una moneda de 1964 en estado, MS67 puede valer alrededor de $650, pero si a esa condición perfecta se le suma el error adecuado, su valor puede multiplicarse exponencialmente. Y es aquí donde encontramos el mayor de los misterios. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo es posible que una moneda con una tirada de miles de millones sea tan rara? La respuesta es la paradoja del coleccionista. La gran mayoría de estas monedas entraron en circulación y se desgastaron. Otras se fundieron o se perdieron. Las que sobrevivieron en condiciones perfectas y con errores de acuñación son tan escasas que se convierten en leyendas. Son fantasmas porque se sabe que existen, pero encontrarlas es casi imposible, como buscar una aguja en un pajar de cobre de 3.8 mil millones de piezas. Llegamos al momento crucial. El mercado de las monedas raras está en ebullición. La demanda de centavos de Lincoln con errores de acuñación no ha hecho más que crecer, impulsada por la fiebre del tesoro escondido y la búsqueda de activos refugio en tiempos de incertidumbre económica. El valor de estas piezas no es estático. Se dispara en subastas donde coleccionistas de todo el mundo pujan por hacerse con un pedazo de historia. Las cifras son asombrosas. Mientras que un centavo de 1964 de común en circulación apenas vale unos centavos, un ejemplar en perfecto estado y con los errores correctos se convierte en una inversión de primer nivel. La posibilidad de obtener $867,000 por un solo centavo no es ciencia ficción, es una realidad documentada en el mundo de las subastas de monedas, donde piezas como el centavo de 1958 con doble troquel se han vendido por más de $1 millón. Es aquí donde la urgencia se convierte en acción. La pregunta ya no es si existe la posibilidad, sino si tú estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para encontrarla. ¿Tienes un frasco de monedas en casa? Revisa cada centavo con la marca de CK de 1964. Busca duplicaciones en las letras, marcas de CK extrañas, o cualquier cosa que parezca fuera de lugar. No busques solo una moneda, busca una anomalía. Busca un error. Esta es la llamada a la acción. La próxima vez que te den cambio, no lo guardes sin mirar. Examínalo. Siente el peso del cobre en tu mano y pregúntate, ¿será este el fantasma de Denver? La historia de la numismática está llena de personas que encontraron fortunas en los lugares más inesperados. No dejes que el miedo a no encontrar nada te impida buscar. La recompensa potencial es demasiado grande para ignorarla. El valor de esta moneda no solo está en el metal, está en la historia, en el error, y en la emoción de la búsqueda. Únete a la comunidad de cazadores de tesoros y descubre por qué el centavo de 1964 es uno de los secretos mejor guardados del mundo de la numismática. La próxima semana, desenterraremos los secretos de otra moneda que podría estar escondida en tu cambio. Una moneda con una historia tan extraña que el gobierno de los Estados Unidos intentó retirarla de la circulación. Pero esa es una historia para otro día. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de nuestra búsqueda de la riqueza escondida. Imagina por un momento que estás a punto de pagar tu café de la mañana. Sacas unas monedas del bolsillo y, entre ellas, brilla un centavo de 1979 con una pequeña D que parece casi borrosa. Tu mente, como la de la mayoría, lo ignora. Es solo un centavo, ¿verdad? Pero aquí está la pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Y si ese centavo deforme, ese que parece defectuoso, fuera en realidad un billete de lotería valorado en más de $800.000? Esta es la línea que separa al gastador del coleccionista, al que ve cambio de sobra del que ve una oportunidad de cambiar su vida para siempre. En el mundo de la numismática, existe un término que provoca escalofríos tanto a los expertos como a los novatos: error de acuñación. Y dentro de este fascinante universo, hay una pieza que se ha convertido en una leyenda urbana. Un fantasma que acecha en los frascos de cambio y en los cajones olvidados. Hablamos del centavo Lincoln de 1979 con marca de CK
de Denver y un error específico en su acuñación. La mayoría de la gente asume que un centavo es solo un centavo, una reliquia sin valor que apenas sirve para comprar un caramelo. Pero esa ignorancia es precisamente lo que mantiene oculta la riqueza potencial en los lugares más comunes. ¿Cuántas veces has soltado un puñado de monedas sobre un mostrador sin mirarlas? Cada vez que lo haces, estás jugando a la ruleta rusa con tu fortuna. El miedo a perder una oportunidad así debería ser suficiente para hacerte levantar de tu asiento ahora mismo y vaciar todos los monederos, alcancías y bolsillos de tu casa. Porque la verdad es que la historia del coleccionismo de monedas está plagada de anécdotas de personas comunes que encontraron una fortuna en el cambio de su coche. La diferencia entre ellos y el resto del mundo es que ellos sabían lo que estaban buscando. Hoy, te voy a revelar los secretos de esta moneda fantasma, para que tú también puedas unirte al selecto grupo de cazadores de tesoros que entienden que el verdadero valor no está en el metal, sino en el conocimiento. Detente un momento. ¿Tienes un frasco de monedas en casa? No sigas viendo este vídeo sin haberlo puesto frente a ti. Este es tu primer momento de atención. Literalmente, pausa el vídeo y ve a buscarlo. Te espero. Bienvenido de vuelta. Ahora que tienes ese frasco o esa bolsa de monedas a tu lado, vamos a adentrarnos en el corazón de la cuestión. ¿Qué hace que el centavo Lincoln de 1979 con la marca DEB sea tan especial? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo hasta las instalaciones de la Casa de la Moneda de Denver. En 1979, se acuñaron más de 4.1 mil millones de estos centavos. Una cantidad astronómica que, en teoría, los convertiría en una de las monedas más comunes de la historia. Sin embargo, en medio de esa producción masiva, ocurrió un fenómeno que los numismáticos conocen como el punzón roto de 1979. El proceso de acuñación de la marca de ceca no era perfecto. Para estampar la pequeña D en los troqueles, se utilizaba un punzón. En algún momento de 1979, este punzón se rompió o se astilló, específicamente en la parte inferior del trazo curvo de la D. ¿El resultado? Que durante un tiempo, en lugar de una D nítida y limpia, se estampó una letra con una pequeña muesca, una deformidad o un aspecto relleno que parecía un error, pero que era el resultado de un defecto en la propia herramienta de grabado. Esto creó una característica única en algunas de las monedas de esa tirada. Es importante destacar que esto no es un doble troquel o RPM, Repunched Mint Mark, en el sentido tradicional, donde la letra se estampa dos veces. Aquí, la forma de la D estaba alterada por la rotura del punzón, creando una variedad distinta que muchos confunden con un daño posterior. Esta particularidad de la D partida, que aparece en muchos centavos, no es rara en sí misma y a menudo no añade valor, pero la confusión que genera y la búsqueda de los ejemplares más extremos la han convertido en un tema de debate entre coleccionistas. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante y donde la promesa de los $813,000 cobra sentido. No se trata de la marca DEB rota en sí. Los errores que disparan el valor a cifras astronómicas son mucho más espectaculares y raros. Estamos hablando de errores importantes de acuñación, como los double strikes, golpes dobles, donde la moneda es golpeada dos veces por el troquel, creando imágenes duplicadas y superpuestas que pueden estar descentradas hasta un 65%. También están los off-center strikes, golpes descentrados, donde el planchet, el disco de metal, no está perfectamente alineado con el troquel, resultando en una moneda con una parte en blanco y el diseño cortado de manera dramática. O los broad strikes, donde el metal se expande más allá de los límites normales del collar que lo contiene, creando una moneda más ancha y plana de lo habitual. Piénsalo. Un centavo de 1979 que fue golpeado dos veces y cuyo segundo golpe está descentrado en un 65%, como el que vende Apmex, es un error de acuñación muy valorado. Cuando estos errores ocurren en combinación o en monedas de alta calidad, MS63 o superior, su valor puede escalar rápidamente. La tirada masiva de 4.000 millones de monedas significa que encontrar una en perfecto estado de conservación, MS66 o más, ya es difícil. Y si a eso le sumas un error sustancial, la rareza se multiplica exponencialmente. La razón por la que esta moneda se ha convertido en un fantasma en el mercado no es porque sea imposible de encontrar, sino porque la gran mayoría de la gente no sabe lo que busca. Está ahí,
oculta a plena vista, esperando ser reconocida. El 1979 D con errores graves no aparece en las estadísticas estándar de valores de monedas de alta graduación, MS65, MS66, porque su valor depende casi enteramente de la naturaleza y la magnitud del error, no solo de su grado de conservación. Y aquí es donde la emoción y el misterio se intensifican. Y ahora, la pregunta del millón, o mejor dicho, de los 813,000, ¿puede un centavo de 1979 de valer realmente esa fortuna? La respuesta corta es sí, es teóricamente posible, aunque extremadamente raro. No estamos hablando del puñado de dólares que podría valer un ejemplar en perfecto estado sin errores. Un centavo de 1979 de en estado MS65, sin circular, puede rondar los $4, y si llegara a un estado casi perfecto MS66, podría superar los $25. Para llegar a MS67, el valor podría saltar a casi $4,000, pero una moneda de esta calidad y con los errores correctos, en una combinación única, es la que podría alcanzar los precios de ensueño que se mencionan en los círculos numismáticos más selectos. El valor de $813,000 no es un precio fijo, sino un techo potencial basado en la rareza extrema y la demanda de coleccionistas adinerados por poseer una pieza que otros no tienen. Es el sueño de todo cazador de tesoros. Este tipo de valor se reserva para las monedas que son consideradas únicas o de las más finas conocidas. Para ponerlo en perspectiva, en el mundo de los centavos Lincoln, los errores más famosos, como el doble troquel de 1969S, han alcanzado precios de 6 cifras en subastas. Si se descubriera una variedad de 1979 de con un error de acuñación nunca antes visto, o una combinación de errores dramáticos en un estado de conservación impecable, no es descabellado pensar que su precio se disparara. ¿Qué significa esto para ti, el espectador? Significa que el mercado está más caliente que nunca. La fiebre por los errores de acuñación, especialmente aquellos con una historia fascinante como la del punzón roto de 1979, está en aumento. Coleccionistas de todo el mundo están revisando sus existencias y ofreciendo primas por cualquier cosa que se salga de lo común. La urgencia es real. Cada día que pasa, una de estas monedas podría ser gastada en una tienda o fundida por su valor de cobre, desapareciendo para siempre de la circulación. La oportunidad de encontrar una fortuna en tu propio cambio está menguando. Este es tu llamado a la acción. No dejes que esta oportunidad se escape. Esa moneda que tienes en la mano, con esa de que parece extraña, o que está ligeramente descentrada, podría ser la pieza que estabas esperando. No necesitas ser un experto para empezar. Necesitas ser observador y estar informado. Busca los errores visuales, un added notablemente deforme, una moneda que no es perfectamente redonda, letras duplicadas o partes del diseño que parecen cortadas. El mundo de la numismática está lleno de estos fantasmas, tesoros olvidados que esperan ser redescubiertos. La diferencia entre la riqueza y la indiferencia está en la capacidad de ver más allá del valor nominal. Pero no te vayas todavía. Esta es solo la punta del iceberg. Hay otro fantasma, una moneda aún más escurridiza que podría estar escondida en tu colección, con un valor que haría palidecer al propio centavo de 1979. Un error tan sutil y a la vez tan valioso que los bancos y las casas de subastas lo persiguen con lupa. En nuestro próximo episodio, desvelaremos el misterio del centavo de Lincoln sin marca de ceca de 1982, la moneda de transición que confundió a toda una nación y que hoy podría estar esperando en tu bolsillo. Una pieza que desafía toda lógica y cuyo descubrimiento ha cambiado la vida de quienes han tenido la suerte de encontrarla. Suscríbete y activa la campana para no perderte esta increíble historia. La próxima vez que mires el cambio de tu bolsillo, recuerda, no es solo dinero, es una oportunidad. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna vez has mirado el cambio en tu bolsillo y has sentido esa pequeña punzada de curiosidad? Esa voz en tu cabeza que te dice, ¿y si este simple centavo vale mucho más que un centavo? La mayoría de la gente ignora esa voz. Pasan por la vida gastando monedas de un centavo como si fueran insignificantes, como si el tiempo no hubiera pasado y su valor siguiera siendo el mismo que en 1909. Pero tú no eres la mayoría. Tú estás aquí, buscando conocimiento, buscando la verdad oculta en la palma de tu mano. Hoy, vamos a desenterrar una de esas verdades.
Vamos a hablar del fantasma de la numismática, el centavo Lincoln de 1989 sin marca de ceca. Ahora, detente un momento. Sí, tú. Deja lo que estés haciendo. ¿Tienes un frasco de monedas en casa? ¿Una cajita vieja con el cambio que has ido guardando durante años? Porque lo que estoy a punto de revelarte podría cambiar tu forma de ver cada moneda de un centavo que posees para siempre. Hay dos tipos de personas en este mundo, los que gastan y los que coleccionan. El que gasta ve un centavo, un simple objeto de cobre y zinc, y piensa en lo que podría comprar con él, que no es mucho. El que colecciona, el que busca la riqueza oculta, ve una pieza de historia, un posible billete de lotería acuñado por el gobierno de los Estados Unidos. La diferencia entre un gastador y un coleccionista no es solo una cuestión de mentalidad, es una cuestión de conocimiento. Y ese conocimiento tiene el poder de transformar una pérdida de dinero en una fortuna inesperada. Hoy, nos centramos en una de las monedas más incomprendidas y potencialmente más valiosas de las últimas décadas. Te voy a revelar los secretos del centavo Lincoln de 1989 sin marca de ceca. Un año, una moneda, un simple error que podría valer hasta la asombrosa cifra de $856.000. Sí, has oído bien. ¿Crees que esto es una exageración? Prepárate, porque el viaje que estamos a punto de emprender te demostrará que la verdad es mucho más extraña que la ficción, y que la suerte sonríe a aquellos que saben dónde mirar. Para entender el valor de la moneda de 1989 sin marca de ceca, primero debemos viajar en el tiempo y entender el contexto de su creación. La Casa de la Moneda de Filadelfia, la instalación principal del gobierno de Estados Unidos, era responsable de la gran mayoría de la producción de centavos. En 1989, esta ceca produjo la increíble cantidad de más de 7.261 millones de monedas de un centavo. Para que te hagas una idea, son tantas que si las apilaras, podrías viajar a la Luna y volver varias veces. Son monedas comunes, ¿verdad? En teoría, sí. La moneda de 1989, en su estado normal, está compuesta de un núcleo de zinc y un baño de cobre, un cambio que se implementó en 1982 para abaratar los costes de producción. La mayoría de estas monedas, en condiciones circuladas, apenas valen su valor nominal, quizás un centavo o dos. Los coleccionistas buscan ejemplares en estado casi perfecto, conocidos como sin circular o MS, Mint State, que pueden alcanzar precios de entre $20 y hasta $130 si están en una calidad excepcional, MS68 o superior. Pero aún así, eso no es ni una fracción de lo que te he prometido. Esa es la pista falsa. El verdadero tesoro no está en la perfección, sino en el error. ¿Y si te dijera que durante ese año, un pequeño grupo de planchas de metal, las piezas en blanco sobre las que se acuñan las monedas, no eran las correctas? Las planchas correctas para un centavo de 1989 son de zinc. Pero, por un error en la producción, algunas de estas monedas se acuñaron en planchas de bronce, el material que se usaba antes de 1982. Es decir, un centavo de 1989 que pesa 3 y 11 gramos, en lugar de los 2,5 gramos habituales, es un fantasma, una reliquia de un pasado que no debería haber existido en ese año. Imagina la escena, en la Casa de la Moneda de Denver, una plancha de bronce, de las que se usaban para los centavos antiguos, quedó olvidada en un rincón. Cuando la cinta transportadora comenzó a funcionar, esta plancha se mezcló con las nuevas de zinc y fue alimentada a la prensa de acuñación. El resultado fue una moneda que, a simple vista, parece un centavo de 1989, pero que por su peso y composición es un error de transición increíblemente raro. De hecho, un error similar, el centavo de 1982 de bronce, se ha vendido por casi $19.000, demostrando que los coleccionistas pagan auténticas fortunas por estas rarezas. Pero la rareza no termina ahí. Algunos de estos centavos de 1989 acuñados en planchas de bronce, no solo fueron golpeados una vez, sino dos. Si la moneda no es expulsada correctamente después del primer golpe, puede recibir un segundo impacto, y a veces incluso un tercero, creando patrones superpuestos y un efecto visual hipnótico. Imagina un doble golpe en una plancha de bronce equivocada. Estamos hablando de una tormenta perfecta de errores. Según los expertos en errores de acuñación, una moneda de un centavo de 1989 con un error de plancha metálica errónea
En una calidad de sin circular, se cotiza en el mercado de coleccionistas en un rango de precios que puede superar los $350. Pero cuando unes ese error a la naturaleza del error de transición y, además, añades un doble golpe, el valor se dispara a cifras que rozan lo estratosférico. Otro error que puede hacerte rico es el troquel agrietado, específicamente el que se conoce como el Lincoln escupiendo. Esto sucede cuando el troquel que crea la imagen de Lincoln se agrieta, y el metal se introduce en la grieta, creando una línea que parece que sale de la boca del presidente hacia la fecha. Los coleccionistas pagan primas por estas rarezas visuales, y encontrar una de estas en tu cambio es como encontrar una aguja en un pajar. Pero te advierto, hay mucho ruido ahí fuera. La mayoría de las rarezas que ves en Internet no son más que daños post-acuñación o duplicación de maquinaria, que no tienen valor. La auténtica rareza, la de los errores de transición y las planchas incorrectas, es la que estamos buscando hoy. Ahora llegamos al momento de la verdad. Hemos hablado de la historia, de la transición del bronce al zinc, de los errores de plancha y los dobles golpes. Pero, ¿cuánto vale realmente este centavo fantasma? El mercado de errores de acuñación es un mercado en ebullición. No es un mercado de valores frío y distante. Es un mundo de pasión donde los coleccionistas pujan sin piedad por la oportunidad de poseer una pieza única de la historia de Estados Unidos. No existe una cifra exacta, porque cada error es único. Su valor depende de su rareza, su grado de conservación y lo espectacular que sea el error. Pero los expertos, como Mike Baíes, una autoridad en errores de acuñación, han tasado piezas casi idénticas en valores que van desde los $25.000 hasta los $150.000, dependiendo del grado de conservación. Recuerda el centavo de 1983 acuñado en bronce, un error similar, que se ha vendido por $18.800. Ahora, multiplica esa rareza por el hecho de que tu moneda no solo tiene el error de transición, sino que además está doblemente golpeada en el collar de la prensa. Estamos hablando de que el valor podría escalar hasta los $856.000 o más en una subasta, especialmente si la moneda está en una calidad excepcional. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Cada vez que compras algo y te dan cambio, estás jugando a la lotería. Esa moneda de un centavo que acabas de recibir como vuelta de tu café de la mañana, o esa que llevas años sin mirar en el fondo de un cajón, podría ser un centavo de transición de 1989 en bronce. Esa es la emoción del coleccionista, esa es la búsqueda de la riqueza oculta. El mercado está caliente y la demanda es altísima porque estos errores son prácticamente fantasmas. En el mercado, son tan raros que la mayoría de los coleccionistas nunca llegan a ver uno en persona. La oportunidad está ahí. Ahora, es tu responsabilidad actuar. No te conviertas en el gastador que deja escapar una fortuna. Conviértete en el coleccionista que sabe lo que busca. El conocimiento es poder, y el poder, en este caso, se traduce en dinero. No necesitas ser un experto numismático para empezar. Solo necesitas una lupa, una balanza de precisión, y lo más importante, la información que te he dado hoy. Así que, ¿qué vas a hacer? Cuando termine este vídeo, ve a buscar tu frasco de monedas. Saca todos los centavos de 1989. Pésalos. Busca en ellos los signos de un error. No te detengas en las grietas del troquel o en pequeños arañazos, esos no valen la pena. Lo que buscas es la anomalía del peso, la sensación de un metal más denso. La posibilidad de que esa moneda de 1989 sin marca de ceca haya sido acuñada en el metal equivocado. Si encuentras una de estas, no la limpies, no la manipules, y sobre todo, no la gastes. Protégela como el tesoro que es. Hablando de tesoros ocultos, si te ha fascinado la historia de este centavo fantasma, te tengo una sorpresa para el próximo episodio. Vamos a descubrir el santo grial de los errores de acuñación. Un centavo de 1943 acuñado en cobre, un error que puede llegar a valer más de $100.000. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos y recuerda, la suerte está en el cambio. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de nuestra caza del tesoro. Nos vemos en el próximo vídeo.